Hola a todos, mi nombre es Federico. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva sesión del curso básico en acuaponía, específicamente a la unidad 2.4, titulada Requerimientos y Planificación. Esta capacitación hace parte del proyecto Aquafasa, cuyo propósito es implementar sistemas de acuaponía familiar para fortalecer la soberanía alimentaria en comunidades vulnerables de regiones como La Guajira, Antioquia y Chocó. Durante los próximos minutos exploraremos juntos una de las etapas más decisivas para el éxito de cualquier sistema acuapónico, su planificación, es decir, cómo asegurar que el diseño y ejecución del sistema se adapten a nuestras condiciones locales, recursos disponibles y objetivos productivos. Hablaremos no solo del espacio físico, sino también de elementos técnicos. En esta diapositiva pueden observar la estructura de lo que vamos a trabajar hoy. La unidad 2.4 está dividida en tres grandes temas. Primero, abordaremos los requerimientos y planificación necesarios para iniciar un sistema acuapónico. Aquí profundizaremos en cómo evaluar el entorno, los recursos, las especies adecuadas y la escala del sistema. Después pasaremos al segundo componente, que viene siendo las estructuras complementarias. Este punto es muy importante porque veremos cómo los elementos adicionales, como invernaderos, sombreadores, tanques de almacenamiento y sistemas de respaldo eléctrico, pueden contribuir a la eficiencia y a la estabilidad de un sistema acuapónico. Y por último, hablaremos sobre la configuración de los elementos, es decir, conoceremos los modelos más comunes de sistemas acuapónicos, que son la raíz flotante, el NFT y la cama de sustratos. Analizaremos sus ventajas, desventajas y la idoneidad de cada uno según el clima y los recursos de cada comunidad. Estos tres bloques nos permitirán no solo entender cómo funciona un sistema acuapónico, sino cómo adaptarlo a contextos rurales con distintas condiciones ambientales y socioeconómicas. ¿Listos para comenzar? Antes de comenzar con los aspectos técnicos, quiero invitarles a visualizar el camino completo que implica montar un sistema acuapónico. Desde el sueño de producir alimentos sanos en casa hasta tener un sistema funcionando y sostenible en el tiempo. Visualizar este camino es clave para evitar frustraciones e inversiones fallidas. La acuaponía no es simplemente colocar unos peces en un tanque y plantas en agua. Requiere una visión en conjunto, planificación, una ejecución paso a paso y un seguimiento constante. Planificar significa hacernos preguntas estratégicas. ¿Qué especies vamos a cultivar? ¿Dónde ubicaremos el sistema? ¿De dónde obtendremos el agua y la energía? ¿Qué tan grande será nuestro sistema según el consumo familiar o comunitario? Además, debemos pensar en la sostenibilidad a largo plazo. Podemos mantener el sistema funcionando durante las estaciones secas. Tendremos capacidad de reemplazar partes o hacer mantenimiento. Hay forma de comercializar los excesos de producción. Esta diapositiva nos invita a pensar más allá del montaje inicial. Una acuaponía bien planeada puede ofrecer alimentos saludables por muchos años, pero requiere una visión, un compromiso y sobre todo adaptabilidad. Recordemos que cada territorio tiene sus particularidades y eso también es parte de nuestra fortaleza. En esta parte de la unidad nos enfocaremos en cuatro aspectos fundamentales para el éxito de cualquier sistema acuapónico: la ubicación, el acceso, el terreno y el clima. Estos factores deben evaluarse antes de iniciar cualquier construcción, porque de ellos depende la funcionalidad, el rendimiento y la sostenibilidad del sistema. Empecemos por la ubicación. Es clave que el sistema esté ubicado en un lugar asequible para quienes lo van a operar. No debe quedar demasiado alejado de la vivienda o del centro comunitario.
ya que requiere visitas frecuentes para ser monitoreado, para poder alimentar los peces y verificar los parámetros del agua. También es importante que el sitio sea seguro, protegido de robos o vandalismo, especialmente si se ubica en zonas abiertas. Luego está el acceso. Debe ser fácil de transportar materiales de construcción, insumos y transportar la cosecha. Un lugar de difícil acceso puede encarecer los costos y hacer más difícil el mantenimiento del sistema, sobre todo si hay que llevar bombas, herramientas o alimento. El siguiente punto es el terreno. Aunque la acuaponía puede adaptarse a muchos espacios, necesitamos una superficie relativamente nivelada y estable para instalar los tanques, estructuras sin riesgo de inclinaciones, filtraciones o desbordamientos. También debemos tener en cuenta si el suelo drena bien, si es propenso a inundaciones o si está cerca de fuentes de agua. Y por supuesto, evaluar si hay superficies o espacio para el sistema completo, incluyendo el área para el almacenaje y el sistema de recirculación. Por último, pero no menos importante, está el clima. La temperatura, la radiación solar, la cantidad de lluvia y el viento afectan directamente el rendimiento del sistema. En climas muy cálidos debemos prevenir el sobrecalentamiento del agua y la evaporación excesiva. En zonas frías necesitamos estructuras que mantengan el calor. En lugares con lluvias intensas hay que evitar que el agua entre al sistema. Por eso, conocer bien el clima local y planificar con base en él nos permitirá diseñar un sistema más estable y duradero. En resumen, estos factores, ubicación, acceso, terreno y clima, no se pueden dejar al azar. Una evaluación previa evita problemas futuros y asegura que el sistema se adapte a su entorno, en lugar de luchar contra él. No basta con mirar hacia adentro del sistema. Debemos observar todo lo que ocurre a su alrededor, porque el entorno inmediato puede influir positiva o negativamente en su funcionamiento. Primero, es necesario identificar quiénes son nuestros vecinos. Hay viviendas cercanas, hay escuelas, comercios, zonas industriales o criaderos de animales. Conocer esto nos ayuda a anticipar riesgos y planificar de forma segura. Por ejemplo, si hay una granja porcina, una de marranos cerca, debemos asegurarnos de que no haya escurrimiento o filtraciones que puedan contaminar nuestras aguas. También debemos identificar posibles fuentes de contaminación. Esto incluye aguas residuales, basureros, fumigaciones agrícolas, actividades mineras o uso de agroquímicos en fincas vecinas. La acuaponía depende de un equilibrio biológico muy delicado, por lo que cualquier contaminante puede afectar tanto a peces como a plantas. Otro punto importante es analizar las actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona. A veces pueden representar una oportunidad de sinergia, como acceso a materiales orgánicos o redes de comercialización, pero también pueden generar riesgos sanitarios o competencia por recursos como sería el agua. Y finalmente, debemos considerar factores como los ruidos, olores o residuos. Si estamos cerca de una carretera muy transitada, un molino o una fábrica, estos estímulos pueden generar estrés en los peces o dificultar la experiencia educativa o comunitaria del sistema. Lo mismo ocurre si hay olores fuertes o acumulación de basuras en el entorno. En conclusión, conocer el entorno es tan importante como conocer el sistema mismo. Un diagnóstico temprano del contexto nos permite prevenir riesgos sanitarios, proteger la salud de los organismos del sistema y tomar decisiones que aumenten la sostenibilidad y seguridad del proyecto acuapónico. En esta parte de la planificación es clave que pensemos en un aspecto que muchas veces se pasa por alto, que son las amenazas externas al sistema acuapónico.
Nos referimos específicamente a las plagas, animales vecinos y riesgo de contaminación cruzada. Primero, debemos observar si los cultivos vecinos atraen plagas específicas. Por ejemplo, si cerca de nuestro sistema hay cultivos de maíz, tomate o frutales, es probable que hayan insectos como pulgones, trips o la mosca blanca que también pueden llegar a nuestras plantas. Y esto podría generar infecciones y forzarnos a aplicar medidas de control que deben ser compatibles con los peces, lo cual no siempre es fácil. También hay riesgos de contaminación cruzada. Esto ocurre cuando las plagas o enfermedades que afectan cultivos vecinos migran hacia nuestros sistemas, especialmente si no existen barreras físicas o vivas que puedan detener este tránsito. Incluso los residuos arrastrados por el viento, como las hojas enfermas o la tierra contaminada, pueden representar una amenaza. Por eso, debemos evaluar la necesidad de instalar barreras vivas como arbustos o plantas repelentes, o barreras físicas como vallas, cercas o cortinas plásticas. Estas protecciones no solo ayudan contra plagas, sino que también previenen la entrada de animales. Hablando de animales, es muy común en entornos rurales que cerca del sistema haya especies menores, como lo son las aves de corral, los cerdos, los conejos, cabras, bueno, en fin. Estos animales pueden convertirse en transmisores de enfermedades, contaminar el sistema con sus heces o simplemente romper componentes si entran a curiosear en el área donde tenemos nuestro sistema. Además, su presencia puede atraer depredadores como serpientes, zarigüeyas o aves rapaces que también pueden poner en riesgo a los peces o dañar la infraestructura. Por eso, dentro de los requerimientos del sistema, es necesario planificar con anticipación cómo proteger el sistema del entorno vivo que lo rodea. Implementar medidas de bioseguridad desde el inicio no solo evita pérdidas, sino también que mejora la salud general del sistema o del ecosistema y la tranquilidad de quienes lo operan. En esta diapositiva vamos a hablar de un tema clave para la sostenibilidad y la salud de cualquier sistema acuapónico: los controles culturales y sanitarios, no solo dentro del sistema, sino también en coordinación con el entorno y con nuestros vecinos. Cuando hablamos de prevención y control, nos referimos a todas aquellas prácticas que ayudan a evitar enfermedades, plagas o contaminaciones antes de que ocurran. Esto incluye desde mantener una limpieza constante del sistema, rotar cultivos, monitorear parámetros del agua, hasta evitar el uso de productos químicos que puedan afectar los peces o bacterias del sistema. Pero en contextos rurales o comunitarios no basta con controlar lo que ocurre dentro de nuestro sistema. También es necesario preguntarnos qué prácticas sanitarias tienen nuestros vecinos. Por ejemplo, ¿usan agroquímicos cerca de nuestra zona? ¿Tienen animales que puedan representar un riesgo sanitario? ¿Realizan fumigaciones al aire libre? ¿Dónde disponen de sus recursos, de sus residuos orgánicos? Conocer las rutinas culturales y sanitarias del entorno nos permite prever problemas y tomar decisiones informadas. En algunos casos, puede ser necesario establecer planes de control compartidos, especialmente si se trabaja en una finca colectiva, un barrio o en zona donde varios sistemas estén cercanos. Esto puede incluir acuerdos sobre el uso de productos, manejo de residuos, limpieza de canales de riego y horarios para fumigación o desinfección. En otros contextos, tal vez se requiera un plan individual con medidas más estrictas, sobre todo si el sistema acuapónico está rodeado de actividades que implican alto riesgo de contaminación. En ambos casos,
Lo importante es tener un plan de manejo sanitario definido, realista y adaptado al entorno, que garantice la seguridad de los peces, las plantas y las personas. Recordemos, una acuaponía saludable empieza por una prevención constante y una buena comunicación con el entorno. Ahora vamos a entender por qué es tan importante contar con una estructura complementaria en un sistema acuapónico, especialmente cuando trabajamos en condiciones climáticas variables o entornos rurales. Estas estructuras cumplen una función fundamental, que es proteger y controlar el entorno donde se desarrollan las plantas y los peces. Es decir, nos ayudan a crear un microclima más estable, predecible y favorable para el buen desempeño del sistema. Entre los beneficios claves, el primero es que aíslan el cultivo del ambiente externo. Esto significa que reduce el impacto de factores como la lluvia intensa, los vientos fuertes, la entrada de animales o la contaminación por polvo o residuos. También ayudan a proteger contra las plagas, ya que actúan como una barrera física frente a insectos, aves u otros animales que podrían dañar el cultivo o alterar el equilibrio del sistema. Otro gran beneficio es que permite regular condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la luz solar. Por ejemplo, en zonas muy calurosas, una malla sombra puede reducir la radiación directa y evitar el sobrecalentamiento del agua. En lugares fríos, un invernadero ayuda a conservar el calor y mantener una temperatura más estable para los peces y las plantas. En resumen, estas estructuras no son solo un complemento, sino un componente estratégico que puede marcar la diferencia entre un sistema frágil y uno exitoso. Adaptarlas al contexto local, con materiales reciclados, asequibles y resistentes, es una forma inteligente de cuidar el sistema y mejorar su rendimiento. Tipos de estructuras. Vamos a conocer tres de las estructuras complementarias más utilizadas en proyectos acuapónicos, especialmente en contextos rurales o con condiciones climáticas exigentes. Cada una tiene características distintas y ventajas según el objetivo del sistema y el entorno donde se instale. Primero, tenemos el invernadero, que es una estructura cerrada con plástico o policarbonato. Este tipo de estructura permite un mayor control ambiental, ya que protege completamente el sistema del viento, las lluvias fuertes y permite mantener una temperatura y humedad más constante. Es ideal para zonas frías o donde se busca extender el ciclo productivo durante todo el año. Eso sí, requiere una inversión más alta y un buen diseño para evitar acumulación de calor o condensación. Luego está la casa de malla, que es una estructura cubierta con malla protectora, también conocida como sarán. Esta opción funciona como una barrera física contra insectos, aves y otros animales, pero a la vez permite el paso de luz, aire y agua en cierto grado, lo cual mantiene una buena ventilación y regula la temperatura de forma natural. Es una solución intermedia entre el invernadero y el cultivo a cielo abierto, muy adecuada para climas cálidos o tropicales. Por último, tenemos la malla sombra, que puede instalarse como cubierta parcial o total del sistema. Su función principal es reducir la incidencia solar en rangos que pueden ir desde un 30% hasta un 70%, dependiendo del tipo de malla que usemos. Esta protección es muy útil para plantas sensibles al sol, como son la lechuga, la albahaca, y ayuda a evitar el sobrecalentamiento del agua y del sistema en general. Cada estructura
tiene ventajas específicas y su elección debe basarse en el clima local, el tipo de cultivo y el presupuesto disponible y el nivel de protección que necesite nuestro sistema acuapónico. Ahora bien, ¿cómo decidir qué tipo de estructura es la más adecuada para nuestro proyecto? La elección debe basarse en tres criterios fundamentales: el tipo de cultivo, el presupuesto disponible y el clima local. Empecemos por el cultivo. Algunas plantas como el tomate, el pepino o el pimentón requieren mayor protección contra el viento y el exceso de humedad. Estas plantas agradecen estructuras tipo invernadero. En cambio, especies más rústicas como la lechuga tropical, la selga, la albahaca o el cebollín pueden desarrollarse bien bajo malla sombra o incluso al aire libre si hay una buena protección del entorno. El segundo criterio es el presupuesto. No siempre se puede comenzar con un invernadero, pero sí con una estructura hecha con guadua, madera reciclada o tubos de PVC que estén cubiertas con una malla. Lo importante es que brinden protección funcional al sistema y pueda mantenerse con los recursos locales. Y el tercer criterio, que no es menos importante, es el clima local. En lugares con mucho viento, como ciertas zonas costeras, se necesitan estructuras robustas. En zonas lluviosas, se debe garantizar que el exceso de agua no contamine el sistema. Y en zonas cálidas y secas, como en el norte de La Guajira, la sombra y el control de evaporación son prioritarios. Elegir la estructura adecuada es como vestir el sistema según el clima, el cultivo y el bolsillo. No hay una única receta, hay muchas formas creativas de proteger y mejorar nuestro sistema acuapónico si entendemos bien nuestras necesidades. Ahora vamos a centrarnos en la configuración básica del sistema acuapónico, es decir, cómo se conectan y distribuyen sus elementos para lograr un funcionamiento eficiente y continuo. Todo comienza con el estanque de peces, donde se genera la materia prima del sistema, los desechos metabólicos de los peces ricos en amonio. Desde allí, el agua cargada con sólidos y nutrientes pasa por un primer filtro conocido como el módulo de remoción de sólidos. Este componente es clave porque permite eliminar las partículas más grandes antes de que lleguen a otras zonas sensibles del sistema. A continuación, el agua se dirige al biofiltro, donde se lleva a cabo uno de los procesos más importantes, que se denomina la nitrificación. Aquí, bacterias beneficiosas convierten el amonio en nitritos y luego en nitratos, que son aprovechables por las plantas. Sin este paso, el agua sería tóxica para los peces y poco útil para el cultivo de plantas. Después del biofiltro, el agua ya enriquecida con nutrientes circula hacia la cama de cultivo, donde las plantas absorben estos componentes y ayudan a purificar el agua. Las raíces de las plantas también actúan como un filtro biológico adicional. Luego el agua fluye hacia el sumidero, que sirve como un punto de recogida y estabilización del sistema. En esta zona se suele incorporar un sistema de oxigenación, ya sea mediante burbujeadores, venturis o bombas de retorno elevado. El oxígeno es vital tanto para los peces como para las bacterias y las raíces. Finalmente, el agua regresa al estanque de peces, cerrando así un ciclo circular que es continuo, eficiente y sostenible. Es importante mencionar que, aunque esta es la configuración general recomendada, puede variar según las necesidades, recursos y condiciones locales. Lo fundamental es que estos elementos estén presentes y bien conectados, ya que forman el corazón del sistema acuapónico. Si alguno falta o funciona mal, todo el equilibrio biológico puede romperse. Por eso,
Más allá de los materiales, lo esencial es entender cómo fluye la vida en el sistema, desde los peces hasta las plantas y de regreso. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco más en los tres modelos más utilizados en la acuaponía, diciendo la raíz flotante, el NFT y la cama de sustrato. Comencemos con el sistema de raíz flotante, también llamado DWC, por sus siglas en inglés, Deep Water Culture. Aquí las plantas están sostenidas en bandejas, bien sea dicopor, flotantes, sobre un tanque de agua donde sus raíces permanecen sumergidas. Es un sistema muy estable, ideal para cultivos de hojas como la lechuga, la espinaca o la selga. Su mantenimiento es sencillo y funciona bien en climas cálidos si se controla la temperatura del agua. El segundo es el sistema NFT, que significa por su técnica de película de nutrientes. En este modelo, el agua circula en una lámina delgada por canales donde están ubicadas las plantas. Es altamente eficiente en el uso del agua y del espacio, pero requiere una buena calidad de agua, una bomba confiable y monitoreo frecuente. Es ideal para espacios reducidos y tiene mucho potencial en zonas urbanas o educativas. Por último, tenemos la cama de sustrato. Este modelo simula el suelo usando un lecho con materiales como grava, cascarilla de arroz, arena o arcilla expandida. Es un sistema muy versátil porque además de cultivar plantas, permite que las bacterias nitrificantes se alojen en estos sustratos, mejorando la calidad del agua. Es muy útil en zonas donde el suministro de energía puede ser intermitente y se adapta muy bien a un enfoque comunitario o familiar. Cada uno de estos módulos tiene ventajas y retos, pero todos pueden ser adaptados con materiales locales y creatividad. Lo importante es elegir el más adecuado según el entorno, los recursos y los objetivos del sistema acuapónico. También podemos integrar los tres sistemas en un mismo ecosistema de cultivo. Les presento uno de los modelos más reconocidos a nivel internacional en acuaponía comercial, el modelo UBI, desarrollado por la Universidad de las Islas Vírgenes. Este sistema ha sido diseñado para lograr una producción intensiva y altamente eficiente de peces y hortalizas, y ha servido de base para muchas adaptaciones en distintos países. El modelo UI se caracteriza por ser un sistema cerrado, tecnificado y de gran escala, ideal para fines comerciales. Incorpora todos los componentes esenciales de la acuaponía: tanques de peces, filtros mecánicos, biofiltros, sumideros, camas de cultivo y sistemas de oxigenación, pero optimizados para maximizar la producción y el control. Este modelo requiere una mayor inversión inicial y un manejo técnico especializado, ya que opera con altas densidades de cultivo de peces y una rotación intensiva de vegetales. Es necesario contar con un monitoreo constante de parámetros del agua, alimentación precisa, control climático y sistema de respaldo eléctrico. Por eso, es más común verlo en contextos empresariales, centros de investigación o proyectos pilotos de gran escala. Sin embargo, es importante conocer este modelo porque nos da una visión de lo que es posible alcanzar con la acuaponía cuando se combina conocimiento técnico, recursos adecuados y planificación. Además, muchos elementos de su diseño pueden adaptarse a pequeña escala y servir como inspiración para mejorar nuestros propios sistemas. El modelo UBI es una referencia valiosa para comprender hasta dónde puede llegar la acuaponía como sistema productivo
y cómo el diseño integral y bien pensado puede llevar a una producción sostenible, rentable y replicable. Ahora vamos a hablar del modelo conocido como Sandponics, que es una variante del sistema acuapónico tradicional diseñada especialmente para contextos rurales o de bajos recursos. La principal diferencia de este modelo es que utiliza arena como sustrato en lugar de agua en circulación constante, como en otros sistemas. Este material cumple una doble función. Actúa como un medio de cultivo para las plantas y al mismo tiempo como filtro natural, ayudando a depurar el agua y convertir los desechos de los peces en nutrientes aprovechables. Este sistema tiene varias ventajas. La primera es su bajo costo, ya que se puede construir con materiales locales sin necesidad de bombas eléctricas o componentes industriales. La segunda es su simplicidad, lo que lo hace ideal para comunidades rurales con acceso limitado a tecnología, energía o conocimientos técnicos avanzados. Además, al no depender de estructuras elevadas o complejos circuitos hidráulicos, es más resiliente frente a las fallas eléctricas o interrupciones del sistema, y al utilizar arena mejora la filtración de sólidos y permite cultivar una amplia variedad de hortalizas, especialmente en aquellas que requieren un sustrato firme. Este modelo es una excelente opción para proyectos comunitarios, educativos o familiares que buscan seguridad alimentaria con soluciones sostenibles, asequibles y adaptables al territorio. Es un gran ejemplo de cómo la acuaponía puede ser transformada e integrada a las realidades rurales sin perder efectividad. Finalmente, queremos compartir con ustedes una experiencia real que desarrollamos en territorio, integrando un estanque de peces construido en tierra con un sistema de cultivo hidropónico como una forma práctica y contextualizada de aplicar los principios de la acuaponía. El punto de partida fue un estanque en tierra ya existente que adecuamos para albergar peces. En este caso, se fueron las tilapias. Aprovechando su capacidad y su entorno natural, a partir de ahí diseñamos un sistema que permitiera reutilizar el agua rica en nutrientes generada por los peces para alimentar cultivos vegetales mediante técnicas hidropónicas. Esta integración nos permitió cerrar el ciclo del agua, reduciendo el consumo hídrico y aportando un flujo constante de nutrientes naturales a las plantas, sin necesidad de fertilizantes químicos. La clave del éxito fue adaptar el diseño a las condiciones locales, materiales disponibles, pendientes del terreno, tipo de suelo y clima. El sistema se completó con un biofiltro artesanal, camas de cultivo y mecanismos de oxigenación básicos, lo que lo hace replicable en otros contextos rurales. Esta experiencia demuestra que no es necesario tener tecnologías de punta para iniciar un sistema acuapónico funcional. Lo importante es el conocimiento, la planificación y la creatividad para aprovechar los recursos que tenemos en nuestro alcance. Este tipo de proyectos son una muestra clara de cómo la acuaponía puede transformarse, adaptarse y funcionar bien en zonas rurales, promoviendo la seguridad alimentaria, el uso eficiente del agua y el fortalecimiento de las capacidades locales. Y así llegamos al final de esta unidad 2.4 sobre requerimientos y planificación en sistemas acuapónicos. Hoy recorrimos juntos los aspectos fundamentales que deben considerarse antes de construir un sistema, desde la ubicación, el acceso y el análisis del entorno hasta la selección de especies, los modelos de configuración y la importancia de las estructuras complementarias. Hablamos de planificación no solo como un paso técnico, sino como una herramienta para asegurar el éxito y la sostenibilidad de nuestros proyectos. Entendimos que cada sistema debe nacer del territorio, del clima, de las personas y de los recursos disponibles. No hay módulos únicos, sino soluciones adaptadas, realistas y creativas. También vimos ejemplos concretos,
como el uso del modelo Samponics, el modelo UBI o los sistemas con estanques en tierra, que nos muestran que la acuaponía puede ser tan diversa como los sueños y necesidades de nuestras comunidades. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguir construyendo estos proyectos con visión a largo plazo, con compromiso y sobre todo con apertura al aprendizaje constante. Cada experiencia que pongamos en marcha suma a un proceso colectivo de transformación hacia una producción de alimentos más consciente, más limpia y más justa. Gracias por su atención, por su participación activa y por seguir apostándole a la acuaponía como una herramienta para la vida, la educación y la soberanía alimentaria. Sigamos cultivando el conocimiento y también el agua.